Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a este nuevo episodio, podcast, entrevista. Hoy es distinto, hoy es una charla, hoy nos hemos venido al otro lado del charco para en persona hablar con nuestra querida Sara, con Sara Santos. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Muy bien, y hablar con nuestro querido Rafa también, Claro. porque en esta ocasión yo también le voy a estar preguntando cosas. Hoy queremos hablar aquí de una manera distendida y contarnos cómo está siendo la vida del trading aquí desde el otro lado del charco, ¿no? Yo creo que depende a quién le preguntes. Bien, buena esa. Pero sí, preguntándome a mí, tú ya sabes que yo ahora mismo estoy en una etapa de renovación del águila Total. total, total. Quien me conoce en la escuela y los alumnos que están conmigo pues han podido ver un poco la evolución y están esperando a ver cuándo yo ya Qué bueno, cuando llegan voy a esos dar logros. ese paso. Bien. Pero creo que lo que estoy viviendo y están viviendo muchos de los alumnos de la escuela, creo que hay que hablar de que es normal. Okey. Que muchas veces llegamos al trading y pensamos que sí, que en 3 meses o en 6 meses ya vamos a estar de una forma estable Que esto es rápido, ¿no? o cobrando porque cumplimos las reglas y estoy haciendo lo que dice Rafa. Pero también yo creo que Pero es mucho la idea que se ha vendido, ¿no? De que sea dinero rápido, entonces el tiempo, tiene que ser rápido también, ¿no? El ganar. Y como siempre decimos, la gente no se da cuenta del proceso de transformación que tiene que viene todo como consecuencia de ese proceso de transformación. exacto, y que es interno y de cada persona es Correcto. diferente. Aparte de que creo que está muy demonizado el trading Ujú. en muchos sitios. Ahora que hemos llegado aquí a la gira América, nos hemos dado cuenta, intentando dar a conocer a Rafa, que aquí en México han demonizado muchísimo el trading y lo que es. Lo Claro, que tú siempre dices lo contrario, dicen, no te creas que el trading es un Ferrari, pues exacto. aquí piensan que es un multinivel. O Correcto, sea, correcto. También, bueno, ha habido muchos precedentes malos que han dado esa mala fama, ¿no? Esa oscuridad en una profesión que es muy noble y que bien llevada da muchos beneficios, ¿no? Justo ayer comentaba en un live que hicimos en TikTok con unos compañeros de, de Texas, que vamos a estar allí también, y comentaba que ese seminario de la renovación del águila para él fue pues un cambio, ¿no? Y yo creo que ahí muchos han tenido un punto de inflexión, ¿no? De transformación, de decir, ah, espérate, que hay que hacer otras cositas también, ¿no? exacto, Y que es más difícil el trabajo interno del que porque pensaba. no nos han enseñado, No, no, no han querido que lo hagamos tampoco, ¿no? no, de hecho es algo que con mis hijos quiero cambiar porque son pequeñitos y te das cuenta que los colegios no te enseñan esa evolución interna, esa transformación interna o esa manera de afrontar la vida, ¿Para qué crees la que, vida. que nos preparan en los colegios Para convencionales? ser ricos, ¿Tú crees? sanos, sí. Todo lo contrario, quizás, ¿no? Sí, totalmente. Y aquí has visto mucho el cambio, o al final el sistema está tan instaurado, ya sea de un lado o del otro lado del charco. En cambio, en cuanto a los colegios, Correcto. lo que me he dado cuenta aquí en México, o sea, sí me gusta, por ejemplo, que aquí son todos bilingües, entonces eso ayuda mucho. En España ya sabes que te dicen bilingüe y eso significa 1 hora de inglés a la semana. Correcto, Eso no ayuda a nada. Yo creo que el conocer idiomas es algo que va a ayudar a los niños y a los futuros adultos, correcto. aunque siempre viene de mí. Pero en cuanto a la educación en general, no noto ninguna diferencia, porque al final están basados en las mismas directrices, estudias historia, pero no la comprendes, no comprendes un Correcto. ciclo histórico, un ciclo económico, un ciclo de guerra, un ciclo de cualquier tipo. No, si te enseñaran ciclos, podrías comprender el presente para comprender el futuro. ¿Dónde estás, no? No, solo te dan libros de texto en general y Correcto. también son muy pequeños, o sea, pues también entiendo que tiene que aprender a sumar. Sí, 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 todo eso es muy importante. Mira, Sara, y si retomamos el trading, y tú que estás muy cerca también a los alumnos, porque sé que más de uno eres el paño de lágrimas, donde van a mí no me cuentan y te lo van a ti, tú después me lo dices por detrás, pero ¿cómo ves a la comunidad, sobre todo a ese alumno que llega nuevo,
que de repente aterriza en una fiesta donde no conoce a nadie, cómo en un mundo bueno, que es lo que es, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo de primeras cuando hablo con los alumnos intento bajarles del cuento en el que muchos vienen subidos. Correcto, correcto. Entonces, porque también todos vienen con la idea de, a ver, pero mm, estoy en la escuela, ya estoy dentro y es un año de escuela, entonces tengo que lograrlo en un año. ¿Qué opinas? Y yo siempre digo que opino que te enfoques en tu proceso y que Correcto. no va a ser igual que el mío. O sea, Exacto. es un poco... A veces yo me siento mal hablando porque llego a pensar, yo no soy ahora mismo trader rentable, Correcto. ¿no? O sea, puedo haber ganado de aquí un par de veces, ganado de aquí, haber llevado a colchón, haber aprobado, haber de todo, hecho de todo, pero no soy un trader consistente, rentable, pero lo voy a hacer. Correcto. Pero a lo mejor me viene alguien y dice, no, es que no me puedes hablar desde un punto de vista de donde está Rafa. Digo, no, por supuesto que no, pero sí del proceso para llegar ahí, Claro. porque llevo más tiempo dentro. Lo vive a diario. Sí es verdad que mucha gente que se acerca a este mundo, que quiere ese dinero rápido, que los primeros meses quizás su expectativa es muy alta y no la consiguen, ahí es donde empieza a bajar lo que es esa euforia, esa motivación, ¿no? Y es donde entra en juego el que tienes que ser disciplinado y tener hábitos. Porque evidentemente que la motivación no va a durar, ¿no? Es una gasolina que también se agota, ¿no? Si no le metemos reglas, hábitos, disciplina, al final esa es la constancia que te lleva, ¿no? Y luego uno piensa que los hábitos es me siento, coloco mi café, enciendo mi ordenador. No, eso no es el hábito. Yo gracias al trading volví a hacer deporte. Bueno, Mi alimentación mejoró, mi relación conmigo misma mejoró porque metí herramientas para ello. Me di cuenta de todos mis de carencias, de todas mis limitaciones mentales que yo me había impuesto, de mis techos, de mis relaciones familiares. Me di cuenta absolutamente de todo gracias a toda, perdona la palabra, a toda la mierda que te saca este negocio claro, realmente, pues porque tanto eres tú contra ti. esas mierdecillas están ahí metidas y hasta que de repente salen todas y tú dices, ay, ¿qué hago con esto, no? Pues ahí es cuando entra en juego pues el tener un mentor, el tener una comunidad, el tener unas herramientas que te ayuden a lidiar eso y a limpiar, ¿no? A depurar y a crecer. Sí, y lo más fuerte de todo es que a veces ni siquiera pasan cosas dentro, sino que pasan cosas fuera Correcto. cuando hay cosas dentro. O sea, como a mí que no estoy bien y se me rompe el replicador y El caos. me hace un caos. O sea, cosas que no tengo yo el control se alinean Correcto. para darme lecciones, por decirlo de alguna Fíjate, manera. me llama la atención porque, bueno, yo estoy en contacto a diario con la comunidad, con los alumnos. Y ahora que hace escasamente 1 hora, 2 horas que estuvimos operando ahí en directo, una compañera me dice, hizo un muy buen profit, eh, pero acto seguido, pues se levantó y demás. Cuando volvió, tenía el mouse, el ratón lo tenía encima del botón de comprar o de vender, no recuerdo ahora. Y fue a darle para mover el ratón y lo que le dio fue a una operación. Y su día, que finalmente terminó bien, tuvo ese error, ¿no? Esos errores, como tú dices ahora, ¿no? Ese caos, esos errores son los que la pantalla te está reflejando que hay algo ahí que hay que corregir, ¿no? Hay cosas que apuntar, eh, tu ABC, ¿no? ¿Por qué te levantas? ¿Por qué dejas aquello así? Porque esa Ajá. disciplina, ese hábito, porque mucha gente se acerca a este negocio, porque no deja de ser un negocio, con la idea de, bueno, voy a pasármelo bien, es un hobby, algo, bueno, paralelo que va subiendo y no se lo toman en serio desde el minuto uno. Yo creo que ahí se evitarían muchísimos errores y muchísimos dolores de cabeza, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Aunque también muchas veces siento que hay que pasar por el proceso de todo.
tener claro yo lo voy a lograr, no tener una expectativa irreal de yo lo voy a lograr en 3 meses, 6 meses, no te pongas fecha, sobre todo si acabas de empezar, pero toca botones, Correcto. toca todos los botones, yo toqué todos los botones. De hecho, me acuerdo cuando empecé que yo básicamente sí iba para abajo, le daba para abajo, cubría súper rápido y agarraba como que grandes bajadas y grandes subidas. Y así iba, y eran muchísimas operaciones de va para abajo, le doy para abajo, va para arriba, le doy para arriba, probando. Y así hice $17,000. Y me acuerdo que te dije, ay, ya cuando iba por $10,000, dije, he hecho $10,000, Rafa, y había pasado un mes. Y me dijiste, ¿cuántos contratos has metido? Y me quedé y dije, ¿qué es eso? No sabía ni siquiera qué era eso. Entonces creo que hay ciertas cosas que se aprenden ahí en el día a día. En la O sea, práctica, ¿no? evidentemente era una cuenta demo, o sea, era una cuenta que no le tenía... Ahí todo el mundo es millonario. Ahí todo el mundo... Bueno, era una cuenta de fondeo, es la que aprobé de Exacto. 250.000. Pero, claro, ya que la aprobé, ya le di digamos, una importancia que no le había dado antes, que eso Correcto. me sigue pasando a día de hoy, que le doy... Ya no. Ya gracias a todas Bien, estas últimas conversaciones y a arrancarme Esas las plumas, ¿no? plumas y el pico, ya no, ya es como que, venga, son herramientas. Correcto. Se van bien en otras, se van bien en otras. Y eso es algo que todo el mundo debería de saber, porque lo detectamos a diario, ¿no? Ese apego que tienen las personas a esas cuentas de fondeo, en este caso que estamos hablando de cuentas de fondeo, tienen un apego que al final cometes errores por esa sobreprotección a la cuenta, mucho no querer destruirla, no querer... Y al final son herramientas que cuando operas desde la tranquilidad, desde la paz, de lo que tienes que hacer, eso funciona. Cuando le metes la emoción es cuando la liamos todo, ¿no? Exacto. Cuéntanos, porque las cuentas de fondeo no llevan mucho tiempo. Entonces, No, ¿qué fue para ti descubrirlas? ¿No te daba miedo porque era algo diferente? bueno, el otro día lo comentamos, comenzamos la gira en Guadalajara, que de aquí un abrazo muy fuerte para todos los compañeros que asistieron. Nos lo pasamos genial y la calidad humana en México es de otro nivel. Se los comentaba que tienen ahora mismo, las personas que empiezan en el trading, tienen una oportunidad, un costo de oportunidad ahora con las cuentas de fondeo, que ojo, que no son ni lo único ni lo mejor, pero es una herramienta para capitalizarte, para aprender sobre todo, para no poner en riesgo tu capital. Evaluaciones que nos permiten aprender e incluso retirar dinero del mercado por un costo muy bajo. Lo decía el otro día, 2 Coca-Colas con los amigos, ¿no? Eso no estaba. En mi tiempo tú tenías que pagar, tú tenías que fondearte tú, ¿no? Tenías que, incluso para que te hicieran una prueba, tú tenías que pagar esa prueba para que te examinaran. Era una cosa loca. Eh, Ahora, bueno, hay facilidades, se abrió, mm, está más democratizado. También es verdad que no lo hacen porque todo el mundo se haga millonario, ¿no? Sino porque ahí hay un negocio y están ganando muchísimo dinero las empresas de fondeo. Pero nosotros que ya sabemos cómo tratarlas, cómo usarlas, pues para nosotros es una herramienta. Y eso es lo que les quiero decir siempre, que aprovechen ese costo de oportunidad de aprender y de capitalizarse a través de una empresa de fondeo, una cuenta de fondeo. Es fantástico. Para mí yo creo que es una oportunidad fantástica para poner en marcha todo ese conocimiento que sí tienes que tener, que sí tienes que aprender. La formación es fundamental, eh, pero que pongas en práctica en ese En un entorno real, entorno, digamos. correcto. Sí, porque correcto. no es lo mismo. Yo, como tomé las cuentas de fondeo, pues, para esas personas que no conocen qué es o cualquier cosa, yo para mí, como lo explico a mis amigos y a la gente que le digo, tienes que hacer trading, porque yo le digo a todo el mundo, tienes que hacer trading. O sea, dicen, es que no estoy bien en mi trabajo, tienes que hacer trading. Es que no estoy bien en mi cabeza, tienes que hacer trading porque te lo saca todo. O sea, para mí ha sido como una terapia psicológica el aprender trading. Pero yo lo que le digo digo, es muy fácil.
Estos son empresas que tú te presentas a un examen y presentarte al examen te cuesta $20. Entonces, si tú le demuestras pasando el examen, tú te estás examinando todos los días hasta que ocurran dos cosas. Suspendes o apruebas. Pero tú te examinas todos los días y vas sacando puntos. Entonces, ¿te ha ido bien? Sacas puntos. ¿Te ha ido mal? Restas puntos. ¿Te ha ido bien? Sacas puntos. Y entonces solo puede ocurrir dos cosas. O suspendes, que es llegar a menos 20 puntos, o apruebas, Correcto. que es llegar a más 25 puntos. Así de fácil. Cuando apruebas, pasas a un examen número 2. Entonces, en el examen número 2 tienes que hacer exactamente lo mismo, pero con reglas. Entonces, haces exactamente lo mismo, todos los días te examinas para sacar puntos o restar puntos, hasta que llegas a un punto. Ahora, como estás en el examen 2, si lo apruebas, empiezas a cobrar. Correcto. Ya está. Fíjate que lo estás diciendo, ¿no? Explicado súper bien, con manzanitas y peras, lo acabas de Sí. explicar y eso está genial. Y se los comentaba el otro día a los alumnos en una mentoría, les decía que el gran problema es porque son las reglas, ¿no? Porque tú en tu trabajo, allá afuera, porque eres bueno ahí, porque tienes un jefe, porque tienes que cumplir unas reglas, porque no te cuestionas el saltarte ese protocolo, eso que te dicen. Pero aquí no tienes jefe, eres tú. Y te saltas la palabra, te saltas tu propia palabra, te saltas tus propias reglas. La diferencia de que, ¿por qué nos han programado para hacer caso a un jefe, y me podrá decir alguien, no, es que yo soy autónomo, yo soy mi propia empresa. Sí, Ya, pero pero te vas a hacer unas reglas. claro, tus clientes, tus proveedores, esos son tus jefes. Sí. Y no te quieres saltar las reglas, quieres cumplirles. Estás ahí, si hay que estar un fin de semana, estás ahí. Pero luego para tu negocio, para el trading, ahí empiezas a hacer disparate. Ahí el ego dice, ahora yo soy el jefe. Claro, ahora, ¿a quién le voy a hacer caso? Y encima, si llegas y te contratas un mentor y el mentor te pone reglas, pues peor aún. ¿Cómo le voy a hacer caso a un mentor ahora? ¿Cómo le voy a hacer caso a alguien más, a un jefe? Si le estoy pagando, ¿no? Si le estoy pagando, O y le encima tengo que miento. hacerle caso. Le miento. Me ha dicho que audite la cuenta. Correcto. Voy a auditar solo esta. Voy a auditar solo esta porque esta la quiero para mis pruebas. Y ya empiezas a probar, a Exacto. probar, a probar y te crees más listo que el Todo que eso lleva 12 lo años. vemos a diario, lo vemos a diario. Y entonces, esa estadística que está ahí, de que llega una minoría, ¿por qué crees que gente que aprende de la misma persona, que tienen las mismas reglas todos, que tienen la misma estrategia todos, en el mismo entorno, por qué unos llegan y los otros no? O a algunos le cuestan más. Eso es dentro. Ya, Dentro, porque fuera todos tenemos las mismas posibilidades, las mismas las herramientas, mismas el herramientas. mismo conocimiento. Hacia todo en la vida, creas o no. Claro, claro, claro. Sobre todo con acceso a Internet. Tenemos todos tenemos la oportunidad de aprender, de leer, de lo que queramos hacer. Todos tenemos las mismas oportunidades realmente, aunque pensemos que no. Y de hecho que tú lo dices así, pero es que en este negocio se te abre un mundo porque todo el mundo tiene, o bueno, vamos a hablar de un porcentaje muy alto, de los que tengan un equipo de informática y conexión a internet. Yo creo que hoy por No, hoy ahí ya no tenemos la misma oportunidad. no tenemos, pero yo creo que una gran mayoría de la humanidad ya hoy en día Sí, está conectada a internet. Con lo cual tienes un negocio en tu casa sí, y no te has dado cuenta. sí. Todo el que tenga un ordenador tiene un negocio en su casa y no se ha dado cuenta. Correcto. Y un negocio que lleva 1 hora al día. Yo creo que ahí está las grandes ideas que tienes que terminar de creerte, ¿no? El que le dediques poco tiempo, el que sea muy rentable, el que no te exija ir a un sitio, tener un jefe. Que no Y tengas que meter tu propia inversión y tu propio dinero. ahí puede ser uno de los grandes hándicaps para que la gente pues, no se lo termine de creer, no se convenza. Pero porque lo que se conoce es lo que había antes. Igual que han demonizado muchísimo las criptomonedas en su momento, ahora ya no las están demonizando. Y yo que llevo en criptomonedas desde el año 2016, 2017, más o menos,
yo he vivido toda esa demonización que han hecho los gobiernos cuando paralelamente con nuestra empresa ayudábamos a bancos a implementar el sistema cripto. Estábamos con la empresa en blockchain actualizando el sistema cripto de los bancos y a la misma vez esos mismos bancos, cuando yo bajaba criptomonedas a mi banco, me ponían una traba y como si estuviese demonizando. Y digo, pero si yo sé que, Claro. si yo sé que estás abriendo tu propia wallet cripto, entonces no cuadra. Entonces, realmente la gente se queda con lo que ha escuchado, lo que le han dicho y no ve un contexto más profundo o que las cosas evolucionan y son muchísimo más Correcto. fáciles ahora. O sea, puede ser que el trading antes fuese muy difícil, porque, bueno, imagínate al principio, Claro. cuando eran Bueno, con con papelitos, boletes, o claro, sea, claro. salía el papelito y Claro. así. O cuando yo estudié mercados en la carrera, los estudié con sistemas del SPSS que eran datos y números y números y Y números y analizar, números y analizar. te generaban datos para tú meter la orden, pero ni siquiera veías una gráfica. O Correcto. sea, tú veías un precio probable de compra o de venta y a un lugar donde iba a llegar. Era lo único que veías, precios, números. Y tenías que esperarte o poner una orden en que llegase ese precio, que yo nunca llegué a operar. Todo esto era, pues en la carrera se tuvo que hacer Como un año ejemplo, sí. de simulado de acciones. Pero luego empezaron a venir aplicaciones y aún así tenías que meter tu propio capital. Entonces para la gente era así, me gustaría operar en bolsa. ¡Wow! Opera en bolsa. Era como algo muy grande, Muy top, muy ¿no? top. Tienes que ser economista, fiscal, tener conocimientos en absolutamente todo. Entonces, y aparte, pues es que si yo opero en bolsa, como me pasaba con las criptos, si yo opero en bolsa con $100, que es lo único que tengo, y tú operas en bolsa con $100.000, pues evidentemente tú vives de eso, yo no. Correcto. Y eso me ha pasado siempre con las criptos, porque yo tenía amigos que me decían, es que tú le sacas más porque tienes mucho más dinero en cripto. Y digo, ya, pero yo empecé con $100. Y me Correcto. llevó 7 años llegar a tener un capital necesario como para que me generase una rentabilidad Ujú, mensual. ujú. Tú te estás quejando, pero no te Pero estás no haces dando nada, ¿no? ese, exacto, no te estás dando ese. Y oye, $3 son $3, $5 son Claro. $5, no le haga La fuchi. gente, la gente quiere saltarse el proceso en todo. Sí, Quiere ir directamente al resultado. eso también pasa. Y, y Sara, ¿cómo ves tú la evolución tuya, independientemente de los resultados? Porque la gente se enfoca en el resultado y no se está dando cuenta del proceso, de quién llegó y de quién se está convirtiendo, ¿no? ¿Cómo Pues, sería? pues hay una entrevista que se me hizo hace un año, creo que exactamente, Correcto. y estaba yo ya con todas las cuentas en colchón, a punto de Qué bueno. retirar, y pasaron cosas externas en mi vida que me afectaron muchísimo, mentalmente sobre todo, aunque siempre he sido una cabeza fuerte de decir, yo hablo conmigo misma, soy capaz de saber qué me pasa. Tuve tanta mierda Te ha metida y tocado, tantas cosas que sentí que caí y sentí que eso hubiese sido cualquier motivo para cualquier persona de dejarlo. seguro. Estuve a punto de dejarlo varias veces. Esto no es para mí, pero sé que es para mí, entonces por eso no me importa ¿Qué le lo que dirías, tarde. aprovechando eso, qué le dirías a la gente? Porque muchos pasan por esa fase, muchos, todos hemos pasado por esa fase, mejor dicho, de, bueno, ¿y si me rindo? ¿Y si lo dejo? ¿Y si no es para mí? Pues ¿Qué yo les creo dirías? que existen varios tipos de personas. Unos de ellos directamente dicen no es para mí, en un Ujú. enfado en un pico. Pero quizá eso ni lo intentan, Y ¿no? exacto, en el no es para mí lo dejan. Y luego están los que dejan que su ego Ujú. tome el control poco a poco. Operan menos cada día, buscan otras actividades por fuera, buscan otros ingresos por fuera, se van desviando hacia afuera y olvidando del de dentro y poco a poco, en transcurso de meses, lo dejan. Y yo creo, Pero ese es el que deja todo, el que deja el que todo se a largo apunta, plazo, sí. el que se apunta a los cursos, el que Sí, se apunta a los pero es que de gimnasios. esos hay muchos que lo tienen claro, que esto es para ello, que llevan. Y yo siento que es pues como mi hermano mismo, ¿sabes? O sea, siento que no, eso no es para mí, pero es poco a poco. Ujú, Esa ujú. separación e irte a otro lado, yo creo que es para poco. Y luego estamos los que es que me da igual, Exacto. es que me da igual, es que no hay otro resultado para mí posible que ser del 5% que lo logra. Y yo soy quien lo decide. No hay otro.
Si yo en algún momento llego a ser del 95 es porque yo lo he decidido y no va a ser así. Qué grande, qué grande. Yo estoy convencido de que mm, eres inspiración para los compañeros dentro de la comunidad, porque te ven a diario, compartes tus resultados, compartes tus batallas, tus logros, tus triunfos, y mucha gente se siente identificada contigo por ese mismo proceso, ¿no? Y por eso es una de las cosas que a mí me hacía mucha ilusión tenerte aquí, y más que hablar de mí, sino escucharte a ti, Sí. escuchar tu bagaje por aquí, porque no solo eh, eres esa pieza fundamental dentro de la escuela con ese acompañamiento en los alumnos, sino eres ese trader que se está forjando a, a- a rachas duras, a rachas menos duras, pero con muchos cambios en tu vida, con mucho caos, con mucho Externo. ir y 2 niños venir. pequeños, Dos que sí se niños pequeños, puede, que todo el exacto, mundo dice, ay, es que tengo hijos, es que son muy pequeños. Se puede. correcto. Yo creo que pueden ser hasta motivación, ¿no? Mantener la motivación, tener esos hijos, ¿no? Si no lo quieres hacer por ti, hazlo por ellos, ¿no? Sí. Pero sí es verdad que muchísimos altibajos, yo que sigo muy de cerca tu proceso, eh, cada día más orgulloso, no del resultado, sino de lo que estás Ay, consiguiendo gracias, Rafa. en el cambio, ¿no? Y los invito a que vean ese podcast de hace un año, incluso mírenla cómo ha cambiado hasta físicamente, su brillo, todo en ella ha cambiado, todo está evolucionando. No te estoy diciendo que ahora el trading es lo que ponga a todo el mundo mis universos, ¿no? Pero ayuda, No, pero es pero como ir ayuda. a psicólogo ayuda. Pues para mí el Correcto, trading me ha obligado a enfrentarme a mi psique. O correcto, sea, correcto. entonces yo creo que al final uno se da cuenta de que sobrevive y no vive y no, no. Y créeme que cuando llega el momento ese anhelado, ¿no? Eh, de que de repente se abrió el grifo y no para de entrar, Exacto, ese. correcto. Y, y te vas a preguntar, ¿no? ¿Volverías a pasar por todo el proceso? Te lo digo ahora, sí. Yo no me arrepiento de nada de los procesos ni de los errores técnicos provocados por mí. Correcto. No me arrepiento de nada. Hoy cuando le ha pasado ese error, Ujú, yo, que a un alumno le ha pasado un error hoy, que le ha hecho perder, yo he correcto. dicho, ya ha estado ahí, Ujú, ya, ya está todo configurado, cortafuegos, todo esto. No me preocupa, correcto. no me Pero preocupa, hay que pasar por ello, pero por hay que esos pasar por errores. ello. O sea, sí, hay que pasar. Y oye, ¿cuál ha sido la peor cosa que te ha pasado a ti que te haya hecho preguntarte, ¿esto es para mí? La peor cosa que me ha dicho... No, está buena ¿O el esa. momento en tu vida que dijiste, lo voy a dejar, pero decidiste no hacerlo? Bueno, yo la verdad que lo tuve muy claro que era, desde el minuto uno, cueste lo que cueste. Sí es verdad que hay noches que te vas tocado, hay fines de semana que el viernes metiste la gamba hasta el final y te vas ese fin de semana tocado, como replanteándote cosas, pero mm, ese pensamiento negativo o esa nube, trato de que no dure. Antes duraba mucho, y empiezo a bajarla en tiempo, ¿no? Y hoy por hoy es que no le doy espacio a un pensamiento negativo más de 5 segundos. Ahí quitas, despejas el camino y sigues, continúas, continúas, continúas. No te creas que por ser ya, eh, no me gusta llamarlo profesional porque, bueno, yo soy profesional de la vida, pero que mi actividad número uno es el trading. No te creas que no tienes malos días. Vas a tener malos Sí, días y meses, sí. y malos meses, correcto. Pero esa es parte de esto. Te va a acompañar todo el tiempo. Evidentemente, a medida que vas avanzando, vas dominando más la profesión, vas dominando más esta actividad, pero vas a tener malas rachas, vas a perder también. Ahora más controlado, pero vas a tener malos días, días que tú dices, bueno, pero es que no estoy, ¿qué pasa? Vas a tenerlo. Pero eso, yo creo que una de las cosas más bonitas que yo ahora descubro con el trading es que me reta cada día. Es súper retador. Y me reta cada día a no bajar la guardia, a ser cada día mejor persona, em, atención más plena, estar alineado. Es ser un deportista de alto rendimiento. Exacto, no puedes bajar el ritmo.
No puede. Aunque ya hayas competido profesionalmente o en las grandes ligas Correcto, o, ¿cómo se dice?, en los Juegos Olímpicos. correcto. Siempre tienes que estar ahí, Es mejorando que esas centésimas. Cada día debes de levantarte para mejorar esas centésimas, que eso es lo que marca la diferencia. lo que marca. Bueno, ya casi para despedirnos, a mí me gustaría contar cuando conocí a Rafa, porque algunos piensan que te conocí por tu mujer. Sí, 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 raro, ¿no? pero para que se vea la calidad de profesor que hay en Ah, la escuela, yo estaba montando una escuela de inversiones y entonces mi labor fue encontrar personas de diferentes ámbitos de inversión, reclutar, reclutar, reclutar. tokenización, psicotrading, trading, también teníamos criptomonedas, blockchain, absolutamente todo tipo de opciones de inversión que pudiese tener una Claro. persona. Entonces yo fui a todas las grabaciones de absolutamente todos los profesores y yo me ponía a trabajar porque yo tenía cosas que hacer, entonces yo mientras grababan, yo siempre estaba trabajando con mi ordenador. Y cuando me tocó grabar a Rafa, yo estaba trabajando y fue la primera persona de 7 profesores que ya había grabado que me hizo hacer "tam", y me enganchó. Su forma de explicar, su forma de hablar, eh, su forma de entender al alumno y su forma de también te da a conocer cuando te explica que ya ha pasado por ahí y que ya sabe las preguntas que tiene y te las responde antes y te regaña antes de que hagas cosas mal porque ya sabe que las vas a hacer mal, entonces te regaña Correcto, antes. correcto. Pero me atrapó, me quedé atrapada y dije, esto suena interesante. Eso fue lo primero que pensé porque yo no había hecho trading, lo de la carrera. Eh, pero yo no había hecho trading y mucho menos mucho menos se me había planteado en la cabeza hacer trading porque yo no tenía dinero para hacerlo. Correcto. Entonces, cuando hablaste de las cuentas de fondeo y vi tu calidad de explicación yo dije, esto suena muy interesante. Y captaste totalmente mi atención y ahí fue también donde yo decidí, esto va a ser para mí, llueve o truene. Exacto, buenísimo, buenísimo. Pero sin ti no lo lograría nunca. Bueno, te lo agradezco, te agradezco las palabras, pero al final todo es por ti. Cada uno es responsable de sus resultados, de lo que está manifestando fuera, es porque dentro es lo que ha trabajado y ahí está la clave. Sí es verdad que ahora aprovechando esta vuelta de tuerca que le dimos ahora a nuestra formación, de volver al contacto directo con el alumno, a salirnos un poco del online y pasarnos más al presencial, que ese es uno de los motivos de esta gira por aquí, por América. Eh, porque a mí mi idea fue de siempre hacer lo que me hubiera gustado que me hubieran hecho. Y yo en mis inicios hice ese presencial, ¿no? Y cuando recuerdo que en aquellas grabaciones yo lo estaba disfrutando como si estuviera dando formación presencial. Tratar de transmitir ese calorcito digital, llevarlo ahí dentro de las pantallas. Pero bueno, tú sabes que, como dicen por ahí, la cabra tira al monte y cuando lo planteamos, vámonos a hacer una gira, vamos a ir a los sitios, a estar con el alumno, a enseñarlos De de uno a mano a uno. mano, de uno a uno. Y aquí estamos, en este embolado, que yo lo disfruto muchísimo, que todas esas personas que se acercan y son tocadas por el bichito del trading que les pica, pues los acompañaremos ahí Ahí. hasta que ellos quieran. Y seguiremos haciendo eventos chiquitos, 10, 15 personas, para Sí. que Rafa tenga la atención. Rafa llega al día siguiente y dice, ¿tu hija ya está bien? ¿Ya comió? Que comentaste no sé qué. Se sabe todos los nombres, se sabe todo de todo. Yo Claro, en facturación le pregunto a él quién es. Entonces, sí, vamos a seguir haciéndolas, así que si toca por alguna ciudad cercana, de verdad, a los que no conocen a Rafa, personalmente animo de verdad a que se unan a estos eventos o total. incluso diga, oye, pasar por aquí. Oye, que yo estoy, no sé, en Miami, ¿podéis pasar por Miami a hacer uno? Pues vamos. Iremos. Sí, sí, sí. Rafa siempre dice, con que haya una persona yo voy. Total. Yo como haya alguien que escuche la música, yo voy y toco. Yo sí me tienes que acompañar, si no, no voy. Sí, yo voy encantada, me Perfecto. encanta viajar, no volar, pero sí viajar. Exacto. Ya esas se las contaré en otra ocasión. Cómo es Sara arriba en las alturas. Arriba en un avión.
Ahí sí, sí. Sara, ha sido un auténtico placer para mí. Yo encantadísimo. Podríamos estar aquí horas charlando, que nos las hemos pasado. Sí, Pero bueno, quiero que este podcast quede aquí, que vayan a ese de hace un año, comparen aquella Sara con esta y me prometes que va a ser una tercera parte, ¿no? claro, claro. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, El año que viene, qué bueno, qué en bueno. Miami. Bien, bien, bien. Pues hasta aquí. Mil gracias a Sara por compartir Gracias. con nosotros, por compartir toda esta experiencia, todas estas vivencias que ha tenido dentro del trading. Y te animo a que sigas la trayectoria de Sara y de toda la escuela. Gracias.